Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la vida de un millennial. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, un tema a mi consideración inherente al ser humano. Es un proceso, bueno, en todos los procesos que llevamos a lo largo de nuestro día está relacionado el tema del liderazgo. Entonces, bueno, ya muchos millennials también estamos como en ese mundo de liderar, o vamos a entrar en el mundo de liderar, o queremos entrar al mundo de liderar. Entonces, para eso tenemos acá a Carlos Ignacio Gallego. Hola, hola, mucho gusto. Un placer tenerte acá con nosotros. Te agradecemos mucho el espacio para que nos cuentes tu experiencia, Ujú. tu conocimiento y bueno, aprendamos todos mucho sobre el liderazgo. Ay, mil gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con ustedes, me No, encanta. igualmente, igualmente. Muy animados nosotros pues para hablar de este tema. Bueno, Carlos, antes de empezar, preséntate, ¿quién es Carlos? ¿Cómo llegas a este mundo del liderazgo? Ujú. Bueno, me gusta partir de un elemento que conecta como con eso que le da sentido a lo que hago, y es que soy un creyente en el poder transformador que tiene la conversación. Ujú. Entonces soy un apasionado por la tertulia, la conversación, y me encanta el formato que ustedes tienen, porque es llevar conversaciones de diferentes temas Sí. a diferentes niveles, diferentes contextos, enmarcado en el mundo del millennials. Entonces Ujú. me encantó. Entonces mil gracias por la invitación. Y ese punto de partida de creyente en el poder de la conversación hace que desde ahí sea el eje central de lo que hago. Entonces me gusta presentarme desde ese lugar. Entonces yo a qué me dedico a conversar desde diferentes lugares. Hoy, por ejemplo, es muy modo profe, soy profesor de liderazgo justamente en diferentes universidades, en EAFIT, dicto sobre todo clases en educación continua o en el MBA de la Universidad de Antioquia, y clases ya ajustadas a las organizaciones, más modo taller y facilitación de liderazgo, equipo y todas las competencias adaptativas asociadas al mundo de los equipos, del liderazgo, con los temas contemporáneos que nos traen los diferentes retos que tienen las organizaciones. Entonces, las competencias en las que trabajo están muy asociadas a ese mundo de la innovación, el cambio, la comunicación, lo que tiene que ver con productividad, efectividad, Mm. como esas competencias que complementan lo técnico, competencias más humanas, sociales y relacionales. Entonces es otro mundo que me encanta desde ese quehacer. Lo otro es que me dedico a algo que me apasiona y me gusta mucho, que es el mundo de la terapia. Ok. Entonces hago terapia desde la filosofía existencial, que es donde yo me formé y desde donde trabajo. Entonces miren que me encanta esta combinación. Lo social, muy del Sí, lado del sí, social. que además tengo una maestría en psicología social, que se me mostró y me cambió el mundo de entender las relaciones humanas, que justamente así como empezaste con la introducción, el liderazgo está inherente a ese ejercicio. Entonces también quise como abordarlo y entenderlo desde ahí, y por eso me he dedicado como a estudiar y apasionarme por este tema. Además de ser papá, ser otra parte que me gusta presentarme, desde el papá de Mariana, Marianita, Mili, le decimos Mili de cariño. Y bueno, apasionado por esto. Entonces, No, gracias por esta invitación. Ay, no, no, pues qué Carlos, a mejor ti. invitado que Sí, 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 Carlos. sí. Tienes una experiencia y un bagaje increíble. Sí. Entonces, antes de empezar, queremos que nos Ujú. des tu definición de liderazgo, porque me imagino que para cada persona es un poquito diferente, pero para ti, que lo has estudiado, que eres experto en el tema, ¿cómo lo definirías? Mira, a mí me gusta partir del liderazgo asociado a un concepto de ejercicio. Entonces, ver el liderazgo no como una posesión, sino como un ejercicio. ¿Y un ejercicio de qué? De poder. Entonces, me gusta abordar la definición desde ese mundo de cómo ejercemos el poder. Ujú. El poder tiene muchas maneras de ejercerse, de vivirse, y el liderazgo viene a aportarle, a contribuir como a ese acompañamiento hacia otras personas. Y siempre me gusta llevarlo en medio de las teorías que hay, pues porque si vamos a la academia hay más de 60, 70 teorías avaladas como por la academia, con ese método empírico, analítico, con esa rigurosidad académica. Pero si ustedes buscan en revistas, artículos, pones en Google libros, salen miles, cientos, millones de búsquedas asociadas al tema. Entonces me ha encantado como resumirlo en ese ejercicio del poder, pero llevado a tres elementos claves. Entonces en la definición aparece cómo el líder debe tener una orientación y como una mirada hacia ese futuro de visión, propósito, logro, objetivos, como una primera dimensión. Otra dimensión que me gusta en esta definición es un líder que lleva su ejercicio al hacer,
que sería como esa segunda dimensión, una orientación a la tarea, a la acción, al conocimiento, a la técnica, al método, al proceso, procedimiento. Y una tercera dimensión, un ejercicio de liderazgo con una conciencia y una orientación a las personas, a las relaciones, al vínculo. Entonces, bueno, y en ese está el cuidado, el bienestar, que fue lo que me motivó a mí como a conectarme con este tema. Entonces, si reunimos eso, es esa capacidad que tenemos para acompañar a otros en relación a cómo logramos objetivos, cómo acompañamos en el hacer, cómo cuidamos a las personas, cómo logramos resultados. Entonces, me encanta ver el liderazgo desde ahí. Y lo otro, con tu pregunta, es como no quedarnos encasillados en una única definición, sino cómo está siendo para ti. Una de las teorías del liderazgo que más me apasiona, me encanta, es el liderazgo desde un punto de partida que es relativista, como el construccionismo social, y se centra en cómo para las personas es el líder. Entonces, más allá de estilos, que pueden haber muchos, es más, hay 8.000 millones de estilos de liderazgo, porque No, es que cuántas personas Claro, estamos en este mundo. sí. Entonces, tiene como ese punto. Entonces, me gusta llevarlo a, ¿y qué significa para ti que te acompañen en ese ejercicio de liderazgo? Entonces, lo veo muy desde ese lugar del acompañar, del cuidar, de estar ahí, en la conciencia del contexto también en el que nos encontremos, en el tipo de la organización, en los diferentes momentos. Entonces, creo que entenderlo desde ahí nos lleva a que trasciende una posición, una postura, un momento, un lugar, que si bien yo he tenido personas a cargo cuando he estado liderando equipos o he liderado proyectos y no hay gente a cargo, pero que lidero a otros sin tener la dependencia, siempre está en la pregunta por ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo yo llevo a las personas hacia esos lugares, ya sea en equipo co-creado o cómo nos juntamos para poder acompañarlo desde ese punto? Bueno, Carlos, nosotros acá, pues como sabes, es un podcast muy millennial, de la generación que en este momento, de hecho, muchos de los millennials ya son líderes. ¿Cómo ves tu liderazgo en esa generación? Porque yo creo que si hay un cambio desde pues como nuestros papás o las generaciones pasadas, ahora que el liderazgo de pronto es más consciente, como que hay más mindfulness en todo este tema, entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, son como varios elementos, incluso que se une a la evolución que ha tenido los estudios de liderazgo, porque como empezamos esta conversación en la introducción, es inherente al ser humano, entonces el observarlo, y me gusta ir a la protohistoria con el imperio egipcio, cómo el faraón dejó escrito, ¿cierto?, en sus formas de cómo liderar. ¿Cierto? Cómo acompañar al pueblo, no utilizando esa palabra, porque es una palabra más contemporánea, pero que sí invitaba a dar estas pautas para acompañar a otros. Entonces hoy también nos hacemos la pregunta por el cómo, o sea, es como el centro. Y mi punto de partida, para no caer en los sesgos que trae hablar de las generaciones en el trabajo, porque siempre me gusta decir que cómo son los jóvenes de hoy en día, al experto le preguntaron qué es, entonces incendiarios, no respetan, yo no sé, rebeldes, y el experto que dijo eso fue Sócrates, Platón. O sea, desde siempre el millennial de la época siempre ha tenido como esas características y esas condiciones que no me gusta caer como en el sesgo, ¿cierto? Y también como del lugar. Pero sí he visto, y tú dijiste una palabra clave que es la conciencia, porque se hace la conciencia de cómo liderar, qué será lo más efectivo. Y entonces la historia nos ha traído diferentes maneras, formas de verlo. El punto de partida de tu pregunta tiene razón con nuestros abuelos y padres, y personas que incluso hoy todavía lideran, como los baby boomers que ya están saliendo y que han dejado. Es claro, del contexto, el lugar y el momento sociohistórico en el que se encontraban, lideraban de alguna manera. Hoy el liderazgo nos invita a hacernos muchas más preguntas que contesten en ese cómo, teniendo en cuenta muchos elementos. Entonces, un elemento que hay que tener en cuenta, y los jóvenes de hoy la van teniendo como muy clara, es si hay que lograr los objetivos, el resultado, y se hacen la pregunta por, y bueno, ¿y cómo? ¿Y con qué impacto? ¿Y qué hacemos para cuidar a las personas? Entonces, en el contexto de hoy, en esa evolución, que incluso va en sintonía con los estudios más contemporáneos, de un liderazgo más transformacional, de un liderazgo más íntegro, más ético, consciente, un liderazgo para el servicio, un liderazgo que se hace las preguntas por el cómo, siento que hoy los jóvenes estamos en sintonía o están en sintonía como con ese ejercicio de ver el liderazgo teniendo en cuenta más variables, hacerse la pregunta por cómo, incluso con una pregunta que el liderazgo situacional como teoría nos trajo, y es, yo no quiero que la gente
los miembros de mi equipo, mis seguidores, los integrantes del equipo se ajusten a mí, sino que soy yo como líder el que me ajusto al otro. Y siento que hay un cambio del contexto y que los millennials hoy lo han entendido, Ujú. porque la pregunta es, bueno, y entonces, ¿en qué contexto entro yo para acompañar eso? Ujú. Cada vez más en los cursos que yo doy, lo que les mencionaba, sobre todo en el contexto universitario, entran más jóvenes a preguntarse ¿y cómo hacerlo? Porque han aprendido también de los líderes que tuvieron, o sus cuidadores en casa, pues sus padres, cuidadores, o lo que han visto en el entorno de yo no quiero eso. Es Ujú. más, a mí me gusta mucho hacer esa pregunta, como referentes de liderazgo. Y entonces, pero no como en los referentes tradicionales que todos hablamos cuando mencionamos liderazgo y que pensamos generalmente como sociedad en los mismos, sino los que han tenido. Y aparecen de todo tipo. Incluso líderes que han tenido que dicen, le aprendí tanto porque no quiero liderar como esa persona. Ujú. Entonces, hasta en ese De contexto lo acuerdo, aprendemos. Entonces, totalmente. siento que hoy nos estamos haciendo esa pregunta. Mm. Nos estamos involucrando por el cómo, por las formas. Y creo que el cambio de chip que estamos haciendo es, soy yo el que me ajusto a mi equipo. Y con una condición y característica que el liderazgo transformacional nos trae, que se llama la variable consideración individualizada. ¿Y qué es esa variable? Tratar a cada miembro de equipo como ese miembro quiere ser tratado, ese integrante con sus características, atributos, tener en cuenta a cada uno. Qué Entonces, duro, durísimo. durísimo. Claro. Pero hay algo que me ha encantado y es sin perder de vista la efectividad, los resultados, la optimización, los recursos. El logro, el llegar a la Exacto. meta. Ujú. Entonces miren lo bonito lo que están logrando, como ven, hagámonos la pregunta de cómo hacerlo, mantener los resultados, pero sí nos interesa el cómo. Pero vos crees que el liderazgo hoy en día es más humano que hace un tiempo, pues. Bueno, hay que irnos a la pregunta, ¿qué es lo humano? Ujú. Será como, ¿qué es lo más humano? Porque nos interpela la conciencia Mm. de qué será lo más humano. Es que, ¿sabes? Me pongo a pensar, yo no sé por qué estoy Ujú. como trayendo a la mente como esas imágenes de Charles Chaplin en esas fábricas en En donde tiempos había modernos, así. eso, que era gente casi que esclavizada a trabajar. En cambio, hoy siento que hay un liderazgo, pues ya hablando de la organización, ¿cierto? Sí, Como un liderazgo más enfocado a la persona, Mm. como ok. enfocado al bienestar también de las personas. No sé, ese es... Mira, pones un punto clave de estudio para entender el contexto. Porque hay una parte que de una mi tendencia a decirte es, sí hay como esa sensación de verlo de esa manera, Mm. pero esclavo en qué sentido, porque también dependerá a qué época miramos. De la que tú hablas con el nacimiento de la administración moderna, contemporánea, que se hace la pregunta por los tiempos, los momentos, por el taylorismo y por esas formas que Chaplin nos mostraba. Incluso hay una forma de verlo y es que en esa época tú tenías claro tu horario laboral. Mm. Hoy no, hoy te llegan correos a cualquier hora, Sí. hoy te ponen a trabajar más tiempo, entonces hay que matizar también eso de esclavo o no, porque es más claro cuando te suena la alarma, Y la salís. sirena, y salís y trabajás y tenés, y te olvidas del trabajo. Hoy no, hoy el problema justamente está en que llevas el trabajo Hasta en la casa. hasta la Con Claro, cama. los celulares, con el el trabajo remoto es internet. en la casa 24 horas. Entonces, mira que pones un punto como de acento para matizarlo. O por ejemplo, otro que poco se analiza, y ya que hablamos de los abuelos y padres, los jóvenes de esa época, o sea, cuando nuestros padres y abuelos eran jóvenes, ganaban más que los jóvenes de hoy Mm. en la paridad del dinero. Sí, O sí, sea, sí, como de en, en, acuerdo. en, en Sí, si sí. hacemos el contexto, es eso, o incluso no sé, el Sí, dueño de la planta o el supervisor de la planta ganaba solamente estaba más 3, equilibrado. 4 veces que el empleado de hoy. Hoy la diferencia puede ser en grandes empresas hasta 120 veces más Ujú. que hoy. Entonces, lo humano se puede poner como en contraste. Muy Entonces, también es como interesante. hacer una crítica de ponernos a el tiempo pasado no es que sea mejor, peor, más allá de ese análisis es, a ver, pongámoslo en contexto. Entonces me dicen, es que los jóvenes hoy trabajan y se van por 100.000 pesos. Y yo, pues porque hoy pagan menos que lo que pagaban antes. Ujú. Porque nos quedamos solo como con una mirada. Que ese también es el sesgo en el que no me gusta caer con los jóvenes, porque es qué tipo de jóvenes. Porque no es lo mismo el joven desde ciertos privilegios que tenemos. Solo pongo uno muy simple, de educación pública y educación privada
un joven de privada y de pública son muy diferentes por su contexto socioeconómico. Entonces, hasta eso hay que matizarlo. Entonces, ahí va la pregunta por lo humano. Siento que sí estamos en un momento donde hay una conciencia de preguntarnos qué es lo humano, pero que también hay que cuidar qué es esto del trabajo, Sí, sí. ¿cierto? Porque pones un acento en ese tema de dónde está. Entonces, a veces diría como no era mejor antes que... Y un amigo lo vivió, él se fue a otro país, arquitecto, y cuando llegó allá para empezar a validar y todo lo que tenía, él hacía cleaner, pues limpiaba en una oficina. Y él me dice, primera vez en la historia de mi vida laboral que hago un trabajo en el cual lo dejo a la hora que es y no sigo pensando. Porque él como arquitecto lideraba a otros arquitectos, proyectos, o él me decía, hasta soñaba con lo que tenía. O sea, Sí, el claro, ¿qué nivel nos de agobio pasa? era... Entonces también en qué contexto, en qué circunstancia y situación. Entonces ese es el primer matiz para ponerlo sobre la mesa. Podríamos debatirlo más. Siento que el líder se debe hacer esas preguntas, pero me gusta responder algo de lo que para mí es lo humano y es la conciencia del otro. Es la dignidad humana puesta en la empatía, puesta en la pregunta por ¿y qué le está pasando al otro? Entonces es como esta definición de respeto que nos enseñaron a medias. Trata al otro como te gustaría que te trataran. Siento que se queda corto porque hay que tratar al otro como a ese otro le gusta ser tratado. Entonces ahí lo empezamos a matizar. Entonces para mí si nos hacemos esas preguntas, creo que vamos ganando ese mundo de la dignidad humana, de la pregunta por el otro, reconocer al otro como tal. Mm. Plauto en su alocución decía, el hombre es lobo para el hombre cuando desconoce al otro como tal. O sea, cuando el ser humano desconoce la humanidad del otro, es que se cometen actos que líderes, y ahí va porque profes de liderazgo ponemos de ejemplo a unos líderes que la gente dice, pero ese líder tan negativo, Hitler, por decir uno icónico. Y yo sí, él ejerció un liderazgo. Solo que ahí viene la pregunta, ¿por qué nos cuesta? Porque hay una pregunta por lo ético. Entonces, ¿qué hizo él? Desconoció la humanidad, pues, ¿y qué hizo ese movimiento? Desconocer la dignidad humana de otros, como el pueblo judío, que también no nos vayamos muy lejos y miren hoy cómo se desconoce en otro contexto, que es Palestina, la dignidad humana de otros. Más allá del reduccionismo que estoy haciendo, pues porque no es el tema, pero miren que nos pone en el sentido de preguntarnos por quién es el otro. Ujú. ¿Cierto? Como Sí. Drexler lo dice en una canción, no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Entonces es cuando reconocemos que no hay pueblo elegido en sintonía, sino que es la humanidad, es el elegido, ¿cómo nos cuidaríamos? Y siento que si eso lo pensamos a gran escala, miremos hoy en el ejercicio del liderazgo, de preguntarse en pequeño por el otro. Entonces hoy los jóvenes estamos llamados a poner estas conversaciones sobre la mesa, a incomodar, a evidenciar otras formas de hacerlo. Entonces la dignidad y lo humano estaría ahí si nos hacemos esas preguntas. Porque si bien hoy dicen la generación de cristal, me acordé ahí por ese contexto. Yo una vez tuve una discusión porque me invitaron, ¿qué profe puede dar una clase? Porque cómo trabajar con la generación de cristal y entonces yo respondí en ese chat que preguntaron, yo dije, pues yo podría, pero a ver, ¿quién es la generación de cristal? Sí. ¿Serán esos adultos que no aceptan que hoy los niños, que ya no somos los millennials, sino los centennials, Centennials. y esos chiquis que vienen, Sí. porque a ellos les dicen mucho como eso, y yo, la generación de cristal serán sus papás que no soportan y se fracturan, se quiebran cuando les ponen estas conversaciones difíciles sobre la mesa? Entonces, es debatir un poquito quiénes somos y quiénes son los de cristal. Claro. Entonces, es lo mismo con esto. Siento que es cuando reconocemos lo humano, claro, no estamos dispuestos a aguantarnos ciertos tratos que de pronto a los millennials nos tocó o les tocó, yo ya ni sé en qué general, bueno, Forever John, entonces, millennial por siempre será, después centennials, no sé. Pero es como ponerlo en esos elementos y características que emergen de conciencia sobre la pregunta de cómo. Y cómo nos tocó y a los millennials y este podcast dedicado a ustedes y a quienes escuchan esto, asociados a nos toca esa transición de hacer como consciente, como estar entre esos dos mundos de transición, de cambiar unas formas, proponer otras para las generaciones futuras. Y ahí va, entonces termina siendo el reto. No es liderar para los millennials, es liderar para las generaciones, para no caer ni siquiera en estos sesgos y hacernos conscientes de las diferentes formas de hacerlo. Claro. Entonces me alargué en esa pregunta, pero es que creo que ahorita hay muchos temas para el debate. Pero sí, ¿no? Y ese tema de la conciencia que yo siento, por ejemplo, LinkedIn, ahora que es como tan famosa en todos esos temas de liderazgo, y uno ve muchas comparaciones entre líder y jefe, que antes de pronto no se hablaban, que antes ni siquiera se hablaba de líder, era como el jefe. Y ahora con esa palabra de liderazgo ha cambiado mucho el Sí. contexto. Sí, pero es que yo tengo un problema con esa palabra.
y con esa comparación, y lo he visto mucho, Mm. y en memes y Es en un todo, cliché. jefe y líder. Sí, Sí. Y yo soy sí, como sí, que, sí, sí, a sí, ver, sí. ¿qué tal si empezamos a transformar que un jefe puede ser líder? Ujú. Entonces, ¿por qué mostrarlos en versus? O Como sea, si ¿por uno qué fuera mostrarlo malo y en... otro fuera bueno. Sí, entonces, malo ser jefe, bueno ser líder. Y yo, no, bueno es ser un jefe muy buen líder. Entonces, me encanta y estoy en campaña de romper con esa división Sí. que nos encanta. Puede ser un poquito para generar la discusión y bienvenida sea y nos tiene hoy hablando de eso, pero me gusta no mostrarlo en contraste. Y hay una explicación para eso. A ver, eso se pone en un contexto de administrar, gerenciar, ¿cierto? Gestionar, que es como ir a lo que significa administrar. Voy a hacer un gran reduccionismo, los administradores me disculpan, pero la administración la podemos resumir en 4 verbos: planear, organizar, dirigir y controlar, ¿sí o no? Punto de partida. La, la persona que va a hacer una gestión de algo, ¿cierto? Si tú tienes un cargo que tienes que gestionar, tienes que hacer esas 4 cosas. El liderazgo viene a darle fuerza a la tercera, al dirigir, ¿cierto? Viene a decirle cómo dirigir. Entonces, ¿un jefe qué hace? Un jefe que tiene personas a cargos, planea, organiza, dirige y controla. El liderazgo viene a decirle a esa del dirigir, del conducir, de llevar hacia algún lado, de mandar. No nos dé miedo usar esas palabras, eso es lo que es ejercer ese tercer verbo del dirigir. El liderazgo, desde diferentes modelos y teorías, te dice cómo hacerlo. Entonces ahí va el reto. Ser jefe, que tienes el reto de planear, organizar, dirigir y controlar. El liderazgo te viene a decir, hey, te invito a liderar de esta manera. Las investigaciones te muestran cómo lo debes hacer, cómo ejercer un liderazgo. Entonces lo voy a decir como esas teorías que están cobrando fuerza para ser un jefe, desde que trabaje sobre la transaccionalidad, a ser muy bueno en la transaccionalidad y además darle esa fuerza de del ser un líder transformacional, que esa es la teoría más avalada, más citada por la academia, que es el liderazgo de rango completo, transaccional más transformacional. Entonces mira que ahí te dice cómo ser un muy buen jefe, sea transaccional más transformacional. Cómo ser un muy buen jefe, una teoría que a mí me encanta, liderazgo adaptativo. Cómo movilizar personas con la conciencia de prosperar en los entornos y en los ambientes y en el contexto actual. Liderazgo para el servicio, servant leadership, súper interesante para trabajarlo. Liderazgo íntegro, consciente, liderazgo ético, auténtico. Sí, hay tantos tipos. Entonces miren, ahí les mencioné 4 que te dicen cómo ser un muy buen jefe. Sí. Sea un jefe aplicando esos 4, o sea, sea un jefe muy buen líder. Ujú. ¿Sí van viendo? Entonces, es una nota esa pregunta, me encanta porque es la oportunidad de conversar para saber cómo ejercer un liderazgo y ser muy buen jefe. Pero Ujú. Ahí está la diferencia. pero entonces el jefe es más administrativo y el líder es más de dirección. O sea, Sí, pero acuérdate la definición. El liderazgo no es una posesión. Entonces estamos comparando 2 cosas que no se pueden comparar. Porque el jefe es una autoridad, es dado por autoridad. Tú eres jefe porque tienes personas a cargo. ujú. Y ahí lo que vas a hacer es ejercer un liderazgo. Si hay una diferencia entre administrar y liderar, eso lo podemos poner en contraste, no como opuestos, sino como O complementos. sea, liderar sería la característica de un jefe. El Digamos que ejercicio, uno de sí. los skills, ¿cierto? Una habilidad. Una capacidad, una Capacidad. competencia, como lo queramos nombrar desde ahí, pero es eso. El jefe es el cargo que tiene por autoridad. Mm. Por eso me gusta mucho. Hay un debate en las organizaciones muy bacano y es las personas cuando tenemos que liderar, y creo que hoy el contexto, es más, esto es muy buen tema para los millennials. Hoy más que tener gente a cargo es liderar proyectos. Y no hay nada más difícil que liderar personas cuando no dependen de nosotros. Mm. O sea, cuando no somos jefe de la persona, pero nos toca liderar. Porque ahí nos toca usar otros recursos y no el tradicional de porque soy su jefe. Sí, Ujú. O sí. sea, ahí nos toca irnos a otro mundo para Sí. decirle a la persona y es, a ver, tenemos que lograr este objetivo, queremos hacerlo de esta manera, convocar, movilizar, Ujú. escuchar, bueno, trabajar y ejercer más liderazgo, porque un jefe, entre comillas, la tendría un poquito más fácil, no es tan así, pero la tendría más fácil de, pues lo haces porque soy tu jefe. No es tan así, perdón, también hay como por pero nos ayuda a entender ese ejemplo, Mm. que es muy, muy buena esta conciencia de ponernos en, claro, voy a ejercerlo de esta manera. Entonces, liderar, creo que hoy el reto está en liderar a personas cuando no dependen de nosotros. Ujú. Creo que ahí lo pone el Sí, acento. total. Ujú. ¿Y cómo desarrollar esa habilidad? O sea, ¿vos crees que la gente nace con eso? ¿Tú lo puedes desarrollar? Uno ve que hay personas que son líderes, pero
de pronto les da miedo, como Ujú. esa figura de imposición, o sea, ¿cómo lo verías tú? Mira, hay una pregunta que es muy común en clase y en los talleres y asociada similar a la que tú me dices, es ¿el líder nace o se hace? Ujú, Y tú de una preguntas por el cómo se desarrolla. Y esa es la clave. Más allá de si nace o se hace, ujú, la pregunta es, en ambos casos lo tienes que desarrollar. O sea, ok, si tú crees que nace, pues le tienes que desarrollar para que eso que nació sí, se dé. se Y si tú potencie. crees que haces, bueno, esa es la forma de desarrollarlo. Ujú, Entonces, miren que ahí está como el dilema, que justo va con los estudios de liderazgo. En la administración, en la psicología social de las organizaciones, se puso un acento especial en entender en los contextos el liderazgo. Y hubo una época que se puso muy en las cualidades que tiene el líder. ujú. Entonces, hubo una pregunta por, venga, nace o se hace, ¿Y cuáles pero son esas entonces cualidades? ellos empezaron a estudiarlo y se dieron cuenta Sí. que estaban en unos atributos de las personas asociadas a unas cualidades que los lleva como a la forma de mandar, de dirigir, de trabajarlo desde ahí. Incluso empezaron con una tendencia a analizar la personalidad. Entonces, Ujú, ¿qué pasó? Que después vinieron unas teorías, como en la academia, eso me encanta, cómo rompen Todo se paradigmas y la mueve. investigación y se va moviendo, empezaron a decir, no venga, es que no es las cualidades, no son los atributos de la personalidad, es el comportamiento, conducta del líder, pues de la ok. persona. Entonces lo cambió a no qué tiene en sí, sino cómo se comporta, o sea, cómo es su actuación. Ujú. Entonces ahí empezaron a percatarse de otras formas de relacionarse con las personas. Y luego las teorías más contemporáneas, que me gusta nombrarlas y así algunos académicos lo nombran, son como teorías contingenciales, que empezaron a decir, no es que no es solo cómo se comporta, sino en qué contexto cómo se comporta. Ok. Entonces, a lo que apunta el trabajo es a hacer un ejercicio de desarrollo de esas formas de comportamiento en relación a las personas. Y ahí nacen, es más, es un paradigma muy importante en liderazgo. La Universidad de Michigan y Ohio hicieron unos estudios, eso es década de los 60, creo, no, si no me falla la memoria, pero fue por allá en esos estudios empezaron a decir, ok, ajusta el comportamiento a la tarea o a las personas. Entonces, este es el asunto. Si me preguntan a mí, desde mi punto de partida, mi epistemología, mis estudios en psicología social, filosofía existencial, los temas sociocríticos, bueno, mis teorías son muy de todo se va desarrollando, entonces no hay nada que viene por nacimiento. Somos una tabula rasa, un lienzo en blanco y todo lo vamos pintando, construyendo a partir de las relaciones, el contexto histórico, social. Entonces yo no me meto en la discusión porque otros me dirán, no, pero entonces hay unos atributos que ¿cierto? Como los estudios de personalidad, Ujú. ¿cierto? Que tenemos un temperamento más dado y que vamos forjando el carácter, entonces la personalidad es la mezcla de los dos, entonces mira que si hay unos temperamentos como que vienen de nacimiento. Yo en ese debate no me meto y menos en liderazgo. Sí empiezo a ver qué es el aporte y contribución en esos elementos. Entonces, estas teorías, como las que les mencionaba que fue y que hoy lo más común es lo contingencial, sí te empiezan a dar respuesta. Ujú, Entonces, ¿en qué trabajar? Pues, ¿y cómo es ese desarrollo? Porque efectivamente, eso que está en la persona, ¿cómo lo posibilito para el trabajo? Entonces, elementos básicos, el liderazgo transaccional, para irme con esas teorías que les mencionaba, te dice, vea, sea un líder donde las personas tengan clara su meta, cuál es el objetivo y el propósito, ¿cierto? Que tengan claro cuál es el camino y cómo lograrlo, el método. Entonces el liderazgo transaccional te trabaja sobre el qué pasa si lo logramos, qué pasa si no. Entonces miren que ahí va un punto de partida y es lo que tiene que ver con la efectividad. Entonces, ¿qué hay que desarrollar? Aprender a establecer metas, aprender a trabajar con objetivos, movilizar por propósitos, trabajar sobre victorias tempranas, el logro, la visión, un punto de partida, metodología y formas de trabajo. Liderazgo transformacional, por ejemplo, ¿qué nos dice? Trabaje sobre la pregunta por ¿y qué motiva a la gente? Entonces ya no es solo aprendas eso transaccional, sino aparecen otras preguntas. Entonces, ¿en qué hay que trabajar para desarrollar el liderazgo? Trabajar en qué motiva a las personas, Ujú. cuáles son los motivadores intrínsecos, extrínsecos, qué mueve a la gente. Hoy es muy común, uno de esos intrínsecos es trabajar sobre el propósito. Entonces, ujú, la pregunta de qué mueve a la gente y la contribución por un propósito. sí. Inspirar a los demás. El liderazgo transformacional también te dice, trabaja con cada uno, o sea, no es el bulto y todo el mundo juntico, sino a cada quien. El liderazgo te dice estímulo intelectual. Entonces,
¿Cómo desarrollar el liderazgo? Esa capacidad que tú tienes para desarrollar ese crecimiento intelectual, para aprender más, desarrollar la práctica, trabajar sobre esos elementos. El liderazgo te dice, ten en cuenta estos elementos para trabajarlo. El liderazgo adaptativo, por ejemplo, que hay que trabajar si queremos ser líderes adaptativos. Entender el contexto, el entorno, saber que los problemas técnicos se resuelven de una manera, saber que los problemas relacionales, sociales y humanos de otra, entender las personas y conectarse desde ese lugar. Entonces mira que cada uno te va trayendo elementos. Por ejemplo, el liderazgo para el servicio, ser consciente que un líder está para el otro y cómo se conecta con el servir a la comunidad, a las personas, cómo acompañar a otros. Liderazgo íntegro, consciente, ético, auténtico. La pregunta por qué le pasa al mundo, como la ética kantiana, con la máxima o el imperativo categórico de qué le pasa al mundo si todos actúan como yo estoy actuando. Entonces se hace la pregunta por el impacto en los demás, por las personas. Entonces es una pregunta clave porque cómo se desarrolla a partir de esos elementos. Ujú. Y ahí va mi convencimiento personal. Todos podemos desarrollar esa capacidad de O sea, liderazgo. vos dirías, todos tenemos algo de líder, Sí, todos. sí, como invitación a vivirlo. Claro que vamos a ver, como cualquier otra capacidad, competencia. Hay unas personas que su talento los lleva a desarrollarlo más, otros no tanto, Ujú. pero Exacto. siento que es algo que todos podemos desarrollar y que dependerá del contexto, entorno, persona, relación. ¿Qué me gusta a mí desligarlo? Y eso es un tema polémico, desligarlo de la personalidad. Mm, ¿Y por qué es polémico? Porque hay muchas formas de trabajar liderazgo desde la personalidad. ¿Qué es lo que pasa? La personalidad impacta en la forma de liderar, ujú. ¿cierto? Hay unas personas que por su personalidad se les facilita o dificulta, pero aquí va mi punto y me gusta ponerlo con un ejemplo de una de las variables de personalidad más comunes, extroversión. Entonces, si uno pregunta, a ver, yo les pregunto a ustedes, que piensen primero como, ¿qué dice el mundo? O sea, la sociedad, ¿qué piensa? ¿Quién lidera mejor? Un líder, una persona extrovertida o introvertida. Extrovertido. Extrovertida, El mundo dice extrovertido. sí. Pero si yo les pregunto a ustedes, como, venga, analícenlo bien. Para ustedes, ¿quién lidera mejor? ¿Un extrovertido o un introvertido? Como, más allá de lo que dice el mundo. Yo diría que un introvertido porque va más como dentro de él, o sea, se conoce más. Ujú. ¿Quién da más? ¿Quién da Es que menos? sino que es que el extrovertido tiene más la capacidad de interactuar O con sea, el tiene otro. más manejo de gente, pero de pronto no se conoce Tiene tanto más a él. análisis, sí. Entonces ahí pueden responder a lo profe. Depende. Los profes decimos todo el tiempo, La vieja confiable. Sí, la vieja confiable. Depende. Y ahí va. ¿En qué va el depende? Y por eso no me gusta enlazarlo a la personalidad. Porque sí va a influir, o sea, sí tiene un impacto. Y entonces, vamos al ejemplo real. Como el liderazgo es un ejercicio, cuando el líder le toca convocar, hablar en público, se le va a facilitar al extrovertido, en eso no hay duda. Pero si al líder le toca escuchar más al otro, conectarse con cada uno, estar más en silencio, escuchar, se le va a facilitar al introvertido, por poner un ejemplo simple. Sí. Entonces, el depende aquí es, claro, hay personas que se les facilita para ciertas formas y ejercicios de liderazgo, a otros otra. Entonces, independiente de tu personalidad, revisa tú cómo es tu forma, tu personalidad, tus maneras, en dónde estás tú y te toca trabajar sobre los dos. Se te va a facilitar unas y se te va a dificultar otras. Entonces, no me gusta vender la idea de que es más para uno o para otro, sino trabajar sobre, de acuerdo a tu personalidad, que tiene un impacto en la forma de liderar, revisa qué debes aprender, desarrollar. Entonces ahí la vieja confiable ayuda, depende. Ujú. ¿Vos crees que hay algún estilo de liderazgo más eficiente que otro? ¿O depende mucho del contexto en el que esté? Bueno, esa pregunta es súper chévere porque miren, normalmente los estilos de liderazgo se llevan a estilos. Entonces casi que uno puede ver, incluso los que les he mencionado, uno los puede llevar a estilos. Además, las organizaciones hoy, y eso acompaño mucho en consultoría y me encanta mucho desde eso desarrollar el modelo de liderazgo. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que quiero para mi empresa? Y a veces es, ¿y cuáles son entonces esos estilos? Entonces la pregunta por los estilos es una pregunta similar a lo que hemos venido conversando, porque ¿cuántos estilos hay? ¿Cuántas personas habitamos el mundo? Entonces lo que los estudios intentan hacer es, a ver, investiguemos para facilitarnos la vida y saber qué estilo podemos desarrollar. Entonces, mi primera respuesta es el estilo de las personas y de lo que considera el equipo que es su líder. Por ejemplo, o sea, por allá está el líder nuestro. Ay, allá va mi líder, que ella es ese apellido que usted le ponga, una bacana. Ese es el estilo de ella y está en tus palabras. Sí. O es una, ¿se pueden decir groserías? Sí, No, claro. entonces, dejémoslo así.
cuidemos la grosería para que no censuren el programa. Pero es como, porque hay gente que dice, ya mi líder que es y ese apellido es el estilo. Entonces haces una pregunta súper potente porque es, y bueno, ¿y cuál es el estilo? Y efectivamente dice la respuesta, y es que no hay uno en específico. Pero sí hay formas de, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Cuál es el que queremos? ¿Cómo lo podemos construir? En este caso, una teoría que es la teoría del liderazgo situacional de los profes Blanchard, Hersey y Blanchard, ellos cuando pusieron esto, se centraron en los estudios de la Universidad de Michigan en Ohio que les conté de la tarea y la acción, y para mí es la clave. O sea, esto es una de las que en mentoría para líderes más funciona y cuando los líderes empiezan a aplicarlo, su desempeño, el desempeño del equipo mejora. Y es que el liderazgo situacional plantea 4 grandes estilos de dirección, ¿cierto? De formas de dirigir, pero se centra en dirigir de acuerdo a la madurez de la persona. Entonces hace un cruce de variables maravilloso, que es muy práctico llevarla a la hora de ejecutarlo. Entonces quiero responderte desde ahí. Porque bueno, la primera parte es depende, contexto, efectivamente dependerá de, y cada modelo te dice el estilo. Pero este es una herramienta para llevarlo, una herramienta práctica que a los jóvenes que estamos liderando y que van a liderar o que ya están y quieren mejorarlo o quieren desarrollarlo, es tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué hay que desarrollar? Primero, la capacidad para identificar la madurez de las personas de mi equipo. Y la madurez no es una madurez psicológica. Es una madurez de cara a la efectividad en el trabajo. Y es de cara a cada tarea. Entonces uno no tiene una madurez y ya, sino que uno tiene madurez de acuerdo a la tarea, proyecto, iniciativa en la que se está. Entonces vámonos a aprender ese modelito y creo que es chévere ahí para que nos quede una herramienta que nos llevemos de esta conversación. Entonces, primero identificar la madurez. Para yo identificar la madurez de una persona, yo analizo 2 grandes variables. Entonces yo miro al empleado que tengo, al miembro de mi equipo, digo, para ese proyecto, esa meta que tiene, el primera variable, cómo es el conocimiento y habilidad para hacer lo que debe hacer en esa tarea. Y la segunda variable, cómo es su compromiso, actitud, motivación para la tarea, que son las 2 variables que estudiaron las universidades de Michigan y Ohio, que después se fue a la malla gerencial y a un montón de teorías situacionales desde esas 2 variables. Entonces, estos profes dicen, identifíquele desde ahí. Entonces, madurez 1. Frente a un objetivo, la persona en madurez 1, la inicial, la básica, el estadio 1 de madurez es, tengo poco conocimiento, no conozco, ni tengo la habilidad, pero tengo toda la actitud y disposición. Es como, hey, ¿qué hay para dañar, pues? No lo sé hacer, pero póngala como dígame sea, cómo y- dígame cómo. Sí. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, con el practicante que llegó o cuando te ponen un nuevo proyecto y es, pucha, no sé nada de cómo lo voy a hacer, no tengo ni idea, pero tengo toda la actitud, disposición, compromiso y Motivado. motivación. Madurez 1, entonces ahí viene. ¿Cuál debe ser el estilo de dirección? Un estilo directivo. Entonces ahí está el reto. Cuando usted identifique eso en su gente, que tiene esa persona, esa madurez 1, tú le diriges. Ya está motivado, entonces no lo tienes que motivar, ¿sí o no? ¿Qué le tienes que decir? Se hace de esta ¿Cómo se manera, hace? paso 1, Claro. paso 2, paso 3, trabaja acá, venga, reunámonos para hacerlo así. Entonces soy un líder totalmente directivo. Directivo, coordinador. Nos sentamos en reuniones para decir, se hace de esta manera. Y la persona es súper agradecida. Porque piensen en esto, toda la Está actitud. Y te aprendiendo. dicen qué hay que hacer. Sí. Súper chévere. No te cargan Claro, con ese la peso responsabilidad. de, ay, pucha, no sé cómo hacerlo, te acompaño. Madurez 2. El conocimiento sigue bajito y la habilidad, pero a veces pasa que la motivación y compromiso baja. Entonces, conocimiento, habilidad bajo, compromiso, actitud y motivación bajita. Entonces, ahí como líder te toca ponerte la 10, es el que Motivar. más requiere porque te toca seguir siendo directivo y coordinador, pero además motivarlo, conectar, trabajar con la persona. A ese estilo de dirección se le conoce como un líder, en la teoría se llama persuasivo. A mí me gusta llamarlo un líder mentor. Es el que más tiempo requiere, acompaña más, porque hay que seguirle diciendo la tarea, pero además hay que conectar con el motivador, preguntarle a la persona tú cómo lo ves, cómo va a trabajar esos 2 mundos. Es el que más tiempo requiere. El estadio 3, la madurez 3, es ya la persona tiene el conocimiento y la habilidad, ya lo sabe hacer, pero pasa algo y es que su compromiso es variable. En la mañana a tope, en la tarde bajito. Una semana a tope y con toda la disposición y motivación, la otra semana buscando ahí en LinkedIn, actualizando a ver. Más berraco. Sí, ese es muy teso, la madurez 3, porque tiene el conocimiento y la habilidad, pero está desmotivado por momentos, con baja actitud y compromiso. Aquí el líder
es un líder que en la teoría se conoce como el liderazgo participativo democrático, ¿cierto? Que es un líder que ya suelta la tarea, porque ya no hay que decirle cómo, ya sabe que la hace muy bien de cara a la meta que tiene, pero se centra en lo que motive a las personas. Se centra en esas características y esos atributos que son conscientes de qué mueve a la persona. Yo le digo cosas como, yo no te voy a dar el proyecto todavía, no te voy a empoderar, porque usted empodera a alguien desmotivado y dice, no, más trabajo, No, qué pereza. claro. Entonces no lo motivo, pero sí le pregunto, parce, ¿usted aquí qué haría? Me gustaría, usted que ya sabe qué hacer, cómo lo hace, me gustaría que me dieras tu opinión. Contame un poquito cómo hacerlo. Lo invitas a participar, pero no lo empoderas todavía. Entonces es un líder que se conecta con eso. Es, entre comillas, no me gusta esa palabra, pero lo voy a decir, como un líder motivador. Porque es que uno no motiva, uno da herramientas, pues el que se motiva es el otro, pero es un líder que da herramientas de motivación y conecta. Ujú. Esa es la madurez 3. Y la madurez 4, el estadio 4, el mayor, es Ya alto compromiso, conocimiento, habilidad, con autoconfianza, o sea, las dos variables a tope. Entonces soy un líder que empodero, ya suelto. Es el que menos tiempo requiere, pero no es claro. me desentiendo, no, es acompaño, estoy ahí, y si me necesitas aquí estoy, pero trabajo ahí. Y ahí llega algo súper potente de cara a otro tema que me apasiona, que es el mundo de la innovación, y es que ya tienes personas que se abren a la innovación. Ujú. Entonces, ese cuarto estilo es el líder que empodera, que delega. No es que se desentiende, sino que acompaña. Entonces, miren que aquí podemos ver Sí. 4 grandes estilos, como que este estudio lo llevó, pero que en la práctica funcionan perfecto. Ujú. Entonces, me gusta responderlo desde ahí, pero la respuesta clave es el depende, vas viendo Sí, cuál es el uno estilo de tu gente. tienen que identificar también en qué estadio está para Sí. poder ejercer ese estilo de liderazgo. Pues, Total, y se une a tu pregunta anterior, y es, ¿y que entonces qué hay que desarrollar? Tu capacidad de observar, de conversar, de conectarse para identificar la madurez y diagnosticar el equipo, claro. te lleva a ese ejercicio de preguntarte qué debo desarrollar, cómo voy ajustándome, entonces tengo que trabajar sobre un elemento fundamental, flexibilidad, porque ¿cuál estilo es mejor? No hay. Depende, El que pues. se ajuste. Entonces, ¿cuál es el mejor? El que se ajuste a la madurez. Ujú. Entonces, el depende es tu capacidad flexible de ajustarse a la madurez de las personas. Y ahí es muy duro porque nosotros hablamos mucho con Sebas, o sea, cada Ujú. persona es un universo y sobre todo grupos grandes, porque un grupo pequeño, digamos que tú puedes estar más atento a la necesidad de cada uno, pero ya un grupo de, no sé, 100 personas es complicadísimo. En mis talleres he tenido personas que lideran más de 120 personas en plantas de producción y todo eso. Y cuando hablamos de ese tema me dicen, "Huepú, Sí. ¿cómo así? Oh. A duras penas me sé Sí. 120 nombres y yo voy muy tesa, yo no me aprendería si no." Pero empiezan otros retos. Entonces mira que acá viene, es bueno esa pregunta para enlazarlo con otro mundo, que es el liderazgo adaptativo que me apasiona. Ujú. Es una práctica que consiste en movilizar personas y eso te trae un reto adaptativo. ¿Cómo te adaptas a eso? ¿Qué buenas prácticas he visto? ¿Cómo tienen otras personas que te acompañan y te ayudan? ¿Cómo va sacando tiempo para cada uno? ¿Cómo van Una, teniendo esa capacidad de conectarse? una estructura jerárquica Mm. más Se van abajo creando porque como sublíderes. Sublíderes, sí, como Sí. que te ayudan y no por un cargo vuelve y juega, sino que te acompañan en esto, cómo vas desarrollando, cómo acompañas a personas que de pronto le están pidiendo más, cómo eres consciente de eso. Entonces, te hace una pregunta muy adaptativa y es, ¿cómo funciona el sistema? El liderazgo adaptativo te dice, venga, analiza el sistema y desde ahí, ¿qué decisiones vamos a tomar? Técnicamente, ¿yo qué puedo hacer? Busco canales de comunicación para conectarme, pero relacional, socialmente, ¿qué? ¿Cómo Ujú. son las personas frente al cambio, frente a esos retos? ¿Cómo dicen, no, pero es que mi líder no me acompaña, entonces tú cómo vas a buscar esa manera de conectarte con el otro? Porque la fácil es, no, pues mando Correo. comunicados, correos, hablo para todos, pero eso te dice, ten en cuenta. Entonces ahí viene otra pregunta, ¿cuánto es el ideal de gente a cargo? Ujú. Pero ya en ese detalle, porque claro, lo podemos ver en líderes, el mundo del liderazgo siempre nos va a poner ejemplos que vienen del mundo político y religioso. Incluso hay 2 series en Netflix súper buenas. ¿Cuál? Se llaman Cómo se convirtieron en tiranos y cómo se convirtieron en líderes de secta. Entonces toma el mundo político y el mundo religioso. Es una sátira, pues lo hacen como a modo de sarcasmo. ¿Usted quiere ser un líder de secta? Haga estos pasos. Sí. Y van haciendo entrevistas a personas que estuvieron en una secta o en ese movimiento político y te dicen, uy, ¿cómo fue? ¿Cómo es que estuvimos ahí? Sí. Se hace la pregunta por eso. Entonces les menciono eso es porque ahí podemos ver en ese contexto
como estilos de liderazgo más amplios que te traen este mundo de inspirar, de conectar a cientos y miles de personas y millones de personas incluso, y te da como elementos también para eso. Entonces ahí también cambia el contexto. Una cosa es para el CEO de la organización y otra cosa es para su CEO con sus vicepresidentes con sus gerentes, etcétera, dependiendo pues al nombre de o al tipo de organización que tenga jerárquica, o que hoy hay un concepto que es redarquías, las redes colaborativas con organizaciones holocráticas, que es otra forma de verlo. No hay tantas jerarquías, pero aparecen otros retos. Si la organización es más plana, ¿cómo liderar a una organización más plana? Entonces aparecen ese tipo de preguntas, que me parece súper chévere meterse en ese mundo a preguntarnos por. Creo que los millennials hoy somos muy buenos para eso, para hacerse la pregunta de Cuestionar. cómo, porque cuestionamos el sistema. Ujú. Entonces, ¿cómo será la mejor manera? Entonces, yo como soy inspirador y con esos mensajes globales, pero yo cómo voy a cada persona, pero yo cómo trabajo con otros líderes, y creo que ahí puede ir como la respuesta a ese mundo. Carlos, como un líder también afronta el caer mal. Porque es que sobre todo en grupos grandes, o sea, porque siempre Qué van buena a estar los que pregunta. dicen, ay, me encanta, es el mejor, y gente que diga, lo odio, es terrible, no me lo aguanto. Que Entonces, eso también siempre va a pasar, pues. entonces ¿cómo cómo afrontar eso? Siguiente pregunta. No, primero, a mí me encanta es que dijiste algo muy bacano que me gustó al principio, conciencia. Entonces es ser consciente de esa realidad. El primer punto de partida yo lo aprendí en el trabajo, trabajando un tema otro más que me gusta, gestión del conocimiento. Le preguntaba a un líder de una cementera en México, Cemex, sí creo que eran ellos, no me acuerdo, pero él implementó un tema masivo. Y él dijo, esto empezó a funcionar cuando yo solté el querer agradarle a todos, porque yo le hice la pregunta, vení, ¿qué te ha salido mal? O sea, ¿cuáles son tus lecciones aprendidas para que te haya salido bien el proyecto? O sea, como, venga, démosle valor a las embarradas, a lo que hacemos mal y qué aprendiste. Y me llamó mucho la atención porque yo pensé que me iba a responder algo técnico de gestión del conocimiento. Y me dijo, yo solté el que le quería agradar a todos. Que es muy típico. No, Muy duro. muy duro, porque es trabajar sobre la persona y eso. Entonces, él me hizo entender un elemento en esa pregunta de, entonces, ¿qué es soltar? Pero no es un soltar de tirar, sino un soltar de abrirse, a ver qué posibilidades hay, ¿cierto? Abro mi mano, no es que tire lo que tengo en la mano, o sea, no me agarro y me aferro, sino me abro, expando, y desde ahí voy entendiendo qué puedo tomar. Entonces, saber que eso es una realidad humana que pasa ¿cómo es este dicho popular? No soy monedita de oro para que todo el mundo me quiera, pero es como esa conciencia de el impacto por garantizar unos elementos generales en la organización, reconocer que eso nos puede pasar y entender que el liderazgo es movilizar incluso teniendo en cuenta esos elementos. Entonces, suelto el que no le voy a agradar a todo el mundo, pero ¿qué voy a hacer con ellos que no? ¿Cómo voy a conversar con los detractores? Y ahí para mí está el elemento clave. Y hay algo muy humano que queremos hacer con los detractores, con los que opinan diferente, con los que no se montan en el cambio. Y es que humanamente, ¿qué queremos hacer? Como, ¿se puede salir del proyecto, por favor? Como, no quiero que estés Claro. ahí. Sí, sí. Pero siento que nos estamos perdiendo de la mina de oro que es a qué se debe su resistencia al cambio, a qué se debe que no le guste o... Entonces a lo mejor me percato y ahí va la capacidad consciente de saber, me está mostrando a lo mejor un punto ciego, algo que yo no he visto de mí que me puede estar mostrando. Y no para agradarle, sino para saber qué debo incluir en el proyecto, qué más debo tener en cuenta, porque a lo mejor pasé por alto un montón de elementos que no quiero. Porque tu pregunta es, claro, yo no le agrado, pero ¿a qué se debe? Y sí, pueden ser temas de mi estilo, de mi forma de hablar, pues porque a algunos les gustará más, a otros menos, si extrovertido, entonces hay un extrovertido que le agrade más, un introvertido que agrade más, no sé, tiene muchas variables, pero si al menos, no sé, sentamos a hacer pausa, preguntarnos, mirar esos puntos ciegos, darnos cuenta y percatarnos de, a lo mejor lo podemos implementar, a lo mejor podemos ver esto yo qué puedo cambiar, qué puedo revisar de lo que me está mostrando, evidenciando, qué es eso que en lo que no se monta no dice, ¿cómo lo trabajo? Y ahí va un elemento clave de la diferencia entre un líder carismático y un inspirador, que son los mismos y están muy relacionados, solo que el inspirador no necesariamente es la persona que moviliza, sino su idea, su propósito y su objetivo. El carisma la gente lo quiere emular, al inspirador no tanto. Entonces siento que hay un trabajo muy fuerte de cómo me conecto
desde un liderazgo inspirador, más allá del carisma, que también se puede desarrollar. El liderazgo carismático, a mí me encanta trabajarlo porque da muchas herramientas para desarrollarlo. Entonces, me percato de eso y trabajo con los elementos que eso me da, entendiendo que no al 100% le va a gustar, pero que si hago un ejercicio genuino por conectarme y aprender de eso que no les gusta, qué hay, qué me dice, cómo lo puedo trabajar. Entonces, siento que hay una oportunidad muy grande. Y ya que mencioné el carisma, un bonus track ahí del carisma. Un líder carismático hace 3 cosas. Y la primera es, tiene una alta capacidad empática que hace como espejo de las emociones. Entonces, es muy hábil para identificar cómo son las emociones del grupo, las pongo, las manifiesto, y es como si el grupo dijera, este man me entiende, esta vieja la tiene clara, como esa líder me entiende, porque hace muy bien eso que se llama en la teoría identificación. Lo segundo que hace un líder carismático es conecta el futuro, el pasado en el presente. ¿Y qué es eso? Es esperanzador con un futuro, o sea, un futuro que le da esperanza al equipo, al grupo, en el contexto en el que esté, reconoce el contexto histórico y sobre todo muestra las luchas y las batallas que se han ganado, lo que hemos logrado, lo que hemos atravesado. Entonces muestra lo que ha sido versus lo que será. Conecta muy bien en el presente para hacer lo tercero, que es llamar a la acción, a que actuemos, a que lo que usted me diga yo lo hago. Entonces es súper potente ser un líder carismático. ¿Qué pasa? Tiene un lado oscuro, porque esto para cosas altruistas, bondadosas, pero también es para la maldad. O sea, los líderes carismáticos, en esa serie que les recomiendo, en cómo se convirtieron en líderes de secta o en tiranos, todos tienen en común estos 3 elementos. Entonces se llama en la teoría como el lado oscuro del carisma. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? El liderazgo ético, íntegro, auténtico, no sé, hacerse la pregunta por el impacto de ese llamado a la acción. Porque uno de los líderes que más se menciona, que es Martin Luther King, hizo los 3 en un marco ético, en un marco del contexto de lo que sucedía. Y la gente hacía cosas complejas y difíciles de cumplir. Pues que usted viva la no violencia, así lo violenten a usted. Claro. Súper duro, pero ¿usted cuál lo lleva a hacer? Por esos 3. Es que el Dr. King nos entiende, nos ha mostrado lo que hemos ganado y el futuro esperanzador, y él nos llama a la acción, pues para hacer la transformación, y lo logró, incluso dio su vida por esto. Pero además, lo ético. Eso sí lo van viendo, porque Hitler hizo lo mismo en su pueblo. Ellos estaban devastados de la Primera Guerra Mundial, desempleo altísimo, dio la esperanza. muy difícil. porque entonces les mostró, uno, si identifico, yo los entiendo, es Alemania y cómo así. Les mostró el futuro alemán en relación a lo que han vivido y los llamó a la acción. Lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Lo ético. Entonces, es muy buena pregunta para conectar estos temas, porque ya que lo vivimos en ese contexto, miren que otro elemento de otro estilo del carisma nos puede ayudar, matizándolo con lo ético. Ahí viene la pregunta, porque es hacernos la pregunta, ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le pasa a las personas? Siento que ahí también había como otro. Entonces, ahí les di este bonus track del carisma, que me parece chévere como de conciencia sobre estos elementos. Carlos, ¿vos consideras que es buen atributo no ser amigo de los colaboradores? ¿O hasta qué punto uno debe mantener el margen entre el líder y colaborador? Ay, no, sí, ser amigos, una nota. El parche de amigos, vuelve y juega. ¿Qué es ser amigo? ¿Cómo está? ¿Qué tiene? Hay que cuidar otras cosas, porque a veces por la amistad y en el exceso de confianza, no en la confianza, pueden suceder cosas que incluso pueden ir en contravía de los resultados. Pero es una pregunta que me gusta mucho por generar un muy buen ambiente. Filosofía popular, es mejor bueno que maluco en el trabajo. Entonces, entonces el tema de amigos es más, me llevaste a pensar en un reto que pasa mucho y es perfecta esa pregunta para los millennials. Porque me preguntan mucho y es que yo venía camellando con mis amigos, trabajábamos y de pronto pues hicieron convocatoria de líder y me invitaron, participé y ahora soy el líder de mis amigos, compañeros. Entonces, claro, chévere hacerse la pregunta, es mirarlo con naturalidad y eso puede suceder. Pongan la conversación sobre la mesa. He ido a muchos equipos que nunca hablaron de eso y salen temas como, no, a mí me dio muy duro que te fueras, pero me alegró. No, me cuesta mucho que sea mi líder, pero valoro esto, pero dudé de esto otro. Esas solas conversaciones ayudan mucho a entenderlo. Y si entendemos la amistad como esa capacidad de mirarnos a los ojos, decirnos honestamente, sinceramente, pero con empatía, con asertividad, con cuidado, es maravilloso. Entonces dependerá de cómo se entiende la amistad. Porque en donde hay conflictos, y en donde los he visto más, cuando la amistad excede,
la confianza y trasciende a, no, es que somos amigos y nos hacemos bullying y a veces o no se dicen las cosas o no les importa cómo lo dicen y a veces sí, no importa, pero te tocan una fibrita que ahí sí te puede detonar y ahí sí, no, ahí ya no nos hagamos bullying. Entonces dependerá de cómo lo vemos como amigo, cómo entendemos que una cosa es el rol y la autoridad y otras son las maneras. Y para algunas personas puede ser más difícil decirle lo malo a los amigos que a la gente que no conoce. Exacto. Entonces dependerá del tipo de amistad. Pero si es una amistad que la entendemos desde ese lugar, a mí me parece maravilloso. Es más, me gusta poner un ejemplo también de lo transaccional. A ver, un trabajo es un ejercicio transaccional. Tan transaccional es que nos pagan, hay un intercambio, hay un contrato que firmamos. Sí. Entonces, uno va a una organización en un contexto empresarial o cualquier tipo, una organización social a vivir unos procesos, a vivir, a ocupar un rol, un cargo y eso te invitará a cosas. Entonces, vamos a una organización con una finalidad profesional, crecimiento laboral, etcétera. Entonces uno no va a hacer amigos. Mm. ¿Sí lo van viendo? O sea, la finalidad no es hacer amigos, pero lo más bonito de los seres humanos, bueno, una de las cosas que a mí me parecen muy bonitas, es que si esa no es nuestra finalidad, ¿quién de ustedes no ha tenido muy buen amigo en el trabajo? Es más, hay hasta amores, romances, se Sí. casan, Sí. amores prohibidos, secretos, eso hay de todo en ese mood. Claro. Entonces, ¿cómo vas a impedir como la amistad o no? El tema es cómo ponemos esas conversaciones sobre la mesa, cómo llevamos el que no solo somos, sino que además, pues no solo somos compañeros de trabajo, sino amigos, parchamos, eso genera cohesión, lo informal en los equipos es fundamental. Entonces, esa pregunta de una es un sí, claro, muy bacano cuando hay esa compinchería, esa amistad, parte de ese ejercicio, pero teniendo muy claro el mundo técnico, profesional, laboral, tener conversaciones Claro. difíciles, Que tomar metas que hay que decisiones desde ahí. cumplir. Sí. Porque claro, lo que te enfrenta a esa pregunta es, ay, y si, no sé, me toca despedir a mi amigo. Claro. O si, Sí, o sí, si no sí, está sí. haciendo el trabajo Sí. que debería estar haciendo. Entonces ahí, ¿cuál es la clave? Que lo acompañes en un ejercicio del desempeño, que no lo tomó por sorpresa esa conversación, que le dijiste a tiempo, que conversaste, que le tenías claro la meta y el propósito. ¿Se acuerdan lo que les dije de Ujú. la forma de trabajar en el liderazgo situacional, por ejemplo? Tiene claridad de la meta, claridad de lo que hay que hacer. Desde ahí podemos trabajar y entendernos y más bacano si es con amigos, Sí, que es, claro. que es un parche muy bacano. Cuidando lo que significa, vuelvan siempre a la definición. Es más, les pongo otra. He asesorado a empresas familiares, eso me encanta. Entonces, no solo son amigos, son Entonces, La familia. familia. madre, Entonces, eso te trae otros retos Total. puestos en, vuelve y juega, la claridad organizacional, los acuerdos internos, acuerdos de, como los acuerdos de socio, acuerdos de familia, porque es muy triste ver que a veces sucede que amistades terminan, relaciones terminan, Familia. familias. Y ahí también me gusta cuidar la metáfora que muchas personas dicen, aquí somos una familia. No sé si la han escuchado. Claro. Ujú. Yo soy como que, a ver, hagámosle una pausita, porque es bien bonita la invitación, pero ¿qué tipo de familia? Y siempre digo, ¿ustedes saben cuál es el día más violento del año en Colombia? El de la madre. Mm, Y peleas familiares, se matan entre familiares, sí. las riñas, y yo soy como un día tan bonito puede Termina ser tan siendo- heavy. Entonces, vuelve y juega. ¿Qué tipo de familia queremos ser? ¿Funcional o disfuncional? Para ponerte el ejemplo y conectar con lo primerito del Fordismo. Y es, ¿qué tipo de familia? Porque hay familias donde, eh, voy a poner el ejemplo de las amas de casa, que mi mamá ha sido ama de casa y que esta reflexión siempre me ha tocado incluso en lo personal. Pero es, no pagamos, entonces aquí es para que trabajen sin pagar. No, hágale que aquí somos una familia, quédese hasta tarde. No, aquí somos una familia, entonces nos aguantamos el maltrato, porque lastimosamente a veces esa es la definición de familia. Mm. Entonces, casi que me gustaría decir, aquí somos una familia funcional, que nos distribuimos las tareas del hogar, que respetamos los tiempos, que nos escuchamos, convivimos, nos amamos, nos queremos, que por ser familia y ya, y porque somos de sangre ya lo damos por sentado. No, no, no. Aquí construimos lo que es ser familia funcional. Entonces es, ¿qué tipo de familia? Mm. Porque puede ser disfuncional. Sí. No, no, aquí somos una familia, trabaja hasta tarde. Pues no, ¿cómo vas a dejar eso tirado? Entonces, cuidarlo para que desde ahí se den las conversaciones y que ese trabajar con amigos sea desde ahí. Porque bueno, también hay amigos heavies, Sí, Mm. claro. pesaditos. Sí, sí. Ok, ok. Carlos, ¿y vos crees que una persona, la comúnmente llamada el bonachón, puede ser un buen líder? Sí, asocio tu pregunta a algo en un contexto organizacional que es como estas culturas patriarcales.
buena gentes, bonachones, que cuidan, Pues que le da dificultad decirle pero al ahí va. otro. Que se deja despasar por la galleta, Eh, por ser... Entonces allá iba. Primero, veámosle una característica chévere al bonachón, que cuida a la persona, que se hace la pregunta por el impacto en el otro. El problema del bonachón es que le cuesta a veces, pues Ponerle. en ese contexto, el límite, hasta dónde va. Entonces vuelvan, miren lo bonito cuando uno entiende esto, vuelvan al liderazgo transaccional. El líder bonachón debe ir a, está claro el propósito, pues bueno, está clara la meta, que sea específica, medible, alcanzable, realista en un tiempo, que tiene claro, no sé, si trabajo por el objetivo es inspirador y los resultados clave los tiene claros, sabe el método y el camino. Entonces, garantice eso el bonachón y eso le ayudará mucho a qué bacano ser bonachón. Es que usted lo puede ser con cualquier estilo y con cualquier forma, Ujú. pero es cuide el Claro, que a veces sí. cuesta decir las cosas. Entonces, aquí aparece un atributo fundamental que está asociado al liderazgo y a los equipos de alto desempeño, que siempre esos dos temas deberían ir juntos. Es más, este podcast se podría llamar, pues este episodio, liderazgo y equipos. O si ustedes me invitan a hablar de equipos, uno dice equipos y liderazgo. O sea, van de la mano siempre. Y entonces, en ese ir de la mano, un atributo de un líder y de un equipo es la comunicación efectiva y las relaciones sólidas. Bueno, son dos atributos realmente. Entonces, en comunicación efectiva, clave la empatía, la asertividad, la escucha activa. Empatía como capacidad de ponerse en el lugar del otro, de conectarse con el otro. Nunca en los zapatos, porque, a ver, la empatía es la más bella y hermosa utopía. ¿Quién puede conectarse exactamente en el otro lugar? Nadie. Difícil, sí. No, imposible. No se puede. Pero a pesar de saber que no se puede, lo seguimos intentando. Entonces, qué utopía tan linda. Entonces, empatía. 2, asertividad, para no ser ni agresivo ni pasivo. El bonachón, lo que le pasa es que se queda muy en el pasivo. No, yo mejor me quedo callado, no, en el tiempo. Me gusta ¿Y qué un pasa poco. cuando nos quedamos callados? El problema puede Claro. crecer, se agranda. El tercer elemento que es clave en la comunicación efectiva es esto de la escucha activa. Y ahí está, yo puedo poner mucha atención, estar dispuesto, ustedes aquí me están mirando, pero pueden estar pensando, ¿qué será ahorita la comida? Yo tengo este plan el fin de semana. Uno puede mostrarle al otro atención, pero la clave está en la capacidad de retroalimentar, de invitar a que el otro mencione en sus palabras, lo diga como considere como el elemento clave de lo que va, se vuelva un emisor también del mensaje. Entonces la escucha activa invita a ese ejercicio de poder percatarse el otro que va entendiendo de lo que voy diciendo. Entonces un poco eso, como esa retroalimentación que busca, más allá de solo poner atención. Entonces miren que esos tres elementos son claves a la hora de ejercer el liderazgo. El líder bonachón a veces en lo que falla es invite a lo que voy diciendo, porque se queda con una comunicación a veces puede ser evitativa, le cuestan los conflictos. Entonces, claro, en eso de trabajar, vuelve y juega. Aprovechemos de su personalidad un elemento clave para acompañar al otro. Porque es muy bonito porque tiene claro algo y es que acompaño muy bien desde la relación y el cuidado de la otra persona. Se interesa por el ser humano y por la persona que hace parte del equipo, por el miembro del equipo. Entonces me parece súper chévere cuando entendemos esos tres elementos de la comunicación. Entonces es chévere y se une también, mira, los amigos pasa lo mismo, lo que les explica la empresa familiar. Miren cómo todos estos temas se conectan. Entonces aquí no es como, uy, es horrible este estilo, no, venga, ¿qué de eso tiene y en qué debe empezar a trabajar? Sí. Pues, Claro. Y en ese atributo de cómo el líder construye relaciones sólidas, duraderas, cómo solucionamos conflictos, cómo ponemos el interés por el otro y el propio para cooperar. No solo quedarme con una única mirada, sino cómo lleva la cooperación, colaboración, una construcción colectiva. No tanto como desde estamos trabajando y es un favor o la transaccionalidad de ella, sino cómo vamos con esa conciencia cooperativa y colaborativa. Y le quiero unir un pedacito del mundo adaptativo, que con esto siempre se dé la conciencia del cómo prosperar. O sea, el ejercicio de prosperidad y de conexión consciente con algo superior, que es lo que hoy nos invita a vivir el mundo de la sostenibilidad, por ejemplo. Entonces es como, no es solo la prosperidad de la organización, la empresa porque cumple algo, sino del entorno y el contexto donde está. Cuando el líder tiene eso claro, fluye y funciona. Me encanta. Carlos, para ir finalizando como este Ujú. podcast que está muy interesante, tú ahorita mencionaste que también eres terapeuta, o sea, Ujú. trabajas mucho en autoconocimiento y yo creo que un líder tiene sí o sí que trabajar pues, en conocerse, en saber quién es para poder liderar mejor. Fundamental. Entonces, ¿cómo conectas tú esas dos habilidades? Uy, mira, me encanta porque, claro, la terapia ahí me dio como otro elemento para acompañar al otro. La terapia existencial se fundamenta en la etimología de la palabra terapia, que es terapeia, que significa acompañamiento,
cuidadoso, amoroso de la experiencia del otro, Ujú, quien no ha sido terapeuta, ¿cierto? Como ujú. si nos ponemos en ese contexto, todos hemos Sí. acompañado. Y tiene un propósito muy bonito que es explorar, ¿cierto? Y comprender. Más que explicar, sanar, curar, reparar, movilizar. Incluso mi forma de hacer terapia a veces me cuesta por la finalidad como tal que tiene el contexto empresarial de mejorar, desempeño, incrementar. Entonces, son dos mundos muy distintos, pero que aporta elementos muy bonitos para saber estar y acompañar al otro. Desde un punto de partida de tu pregunta, el conocerse. Entonces, como psicólogo social y como el paradigma de la terapia existencial es relacional, los autos siempre son vistos como socios. ¿Sí ven ahí la diferencia? No es autoconocimiento, es socioconocimiento. Yo me conozco en relación con otros. Me conozco en mi forma de actuar con otros. De lo que otros, como lo diría Jean-Paul Sartre, soy lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Que puede ser muy distinta tu forma de actuar con un equipo que con otro, que con tu familia, que Sí, con y tus me amigos. conozco en cada uno de esos contextos. Persona significa etimológicamente personaje, quien usa máscaras. Máscaras asociadas a los roles que vamos teniendo. Ujú. Entonces, mi rol en este momento es cuál es el rol de ustedes, cuál es el, y en cada contexto vamos actuando de acuerdo al rol. El líder se va conociendo en relación a esos contextos, a esas miradas, a esas perspectivas y a todas esas posibilidades que hay en conciencia del rol que voy teniendo. Entonces, me voy conociendo en relación con otro. Pero es un conocerse en movimiento, no somos los mismos. Vamos cambiando y transformándonos. Entonces, es aceptar además ese cambio que somos. Entonces, nunca nos conoceremos completamente. Eso es un aporte y una contribución muy bonita desde la conciencia de la terapia que ha hecho en mí, pero que lo podemos todos llevar a la práctica, vernos en movimiento, en cambio, en posibilidades, como ejercicio de liderazgo conscientes de ese movimiento, de quienes vamos siendo y de ese socioconocimiento en relación con otros. Yo tengo diseñado un proyecto muy bonito, es como un retiro que quiero hacer, voy a ver si lo hago el año que viene. Se llama el Camino del Salmón o Ruta Salmón, ahí estoy pensándole como un poquito, pero es tener la metáfora del salmón, de todos los cambios que vive, Mm, que conocemos el salmón por nadar contracorriente, pero eso es solo un pedacito. El salmón, hay unos salmones que cambian de agua dulce a agua salada, adaptabilidad, van en cardumen, van solos, el ciclo de la vida, bueno, hay un montón de elementos. Y menciono esto del salmón porque es un taller que es difícil de comercializarlo en la medida de, es un taller de socioconocimiento, una palabra rara, pero es conocerme con otro. Es un retiro donde no hay algo establecido y ya, sino que es lo que el grupo va emergiendo en el grupo, las capacidades de cada uno se van conectando a la del otro, que en últimas es lo que hemos hablado hoy del líder. Un líder que va actuando acorde a lo que ve el grupo, aprovechando los talentos, capacidades y miradas de todo, uniendo los elementos que se ven para esta travesía laboral organizacional, como la travesía que hace el salmón, qué obstáculos, cómo lo supera, cómo voy con otros, un montón de elementos metafóricos, que además la palabra metáfora me encanta, es como qué metáfora utilizamos a la hora de ejercer el liderazgo. La del salmón es muy bonita, porque hay una tendencia, a ver, no se las mencioné ahora y está chévere para el final, y que creo que ayuda mucho a entender el rol que hoy se nos invita, se conoce como el liderazgo, en la teoría es como compartido, es que tiene varios nombres, distribuido o rotativo. Y es que un líder desarrolla una alta capacidad, y es la capacidad de permitir que otros lideren, permitirse y dejarse liderar por otros. El liderazgo transformacional dice, desarrolla otros líderes. Entonces, permitirlo, vivirlo y entenderlo desde ahí. Siento que hay un poder muy grande de entender los diferentes liderazgos que pueden aparecer en un grupo, diferentes maneras, y eso nos da la, como tú lo nombras, autoconciencia. Me percibo yo ahí, entonces soy consciente de quién soy, que además es una palabra difícil a veces de definir. Defina consciente, como ok. Yo he encontrado dos metáforas. Faro. Un faro, la conciencia es como un faro. Entonces yo no creo que haya un consciente o inconsciente. Es como un faro. Está iluminando todo lo que hay en el lugar que alumbra del mar, de la playa, del acantilado donde esté. Todo eso está, pero va poniendo atención en ciertos lugares. Entonces un farito que va iluminando por momentos. Hay veces más intensidad en un lugar, hay veces que no hay tanto en otro. Esa es bacana. Y la otra metáfora con la conciencia es algo que ustedes invitan al tener un podcast como este, y es hacer una pausa. Como pausemos un momentico, bajemos el piloto automático, entonces ahí va la metáfora, apagar o bajar el piloto automático y percatarnos de la experiencia humana. En el caso de hoy, cada episodio de ustedes es percatarse de la experiencia humana de diferentes lugares. Hoy ustedes invitan a la experiencia de liderar.
¿Qué es hacerle una pausa a la experiencia? Es mirar cuáles son tus sensaciones o percepciones a la hora de ejercer el liderazgo. ¿Cuáles son las emociones o sentimientos que te llegan a la hora de ejercer el liderazgo? ¿Qué pensamientos? El tercero sería pensamientos y cogniciones que te llegan. Y cuarto, ¿cuáles son los comportamientos y conductas a la hora de entenderlo? En terapia yo lo que hago es hablar sobre la experiencia humana, darle voz a un montón de elementos para explorar, para unir esos temas. Podemos hacerlo en el ejercicio del liderazgo es, me percato de mi experiencia, me percato de la experiencia de los demás, de esas dimensiones en el otro, que siempre están junticas, que aquí las divido para explicarlo, pero que nos ponen la perspectiva y conciencia de estos elementos que nos invita a ejercer ese mundo del liderazgo. Entonces hace una pregunta por el cómo lo estoy haciendo, cómo movilizo en ese contexto. Y uno, esa capacidad de conocerme, del socioconocimiento, el mío, el de los miembros del equipo y de todo lo que hay, y de la organización, independiente del tipo de organización. Entonces se hace una pregunta consciente por ¿cuáles son los motivadores en esta organización? Que hoy el que más suena es el del propósito, pero hay muchos. Pero llamémoslo así, pues propósito, pero motivadores. Dos, claridad en la estrategia, independiente del tipo de organización. ¿Cuáles son las líneas estratégicas? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cuáles son los objetivos, líneas a nivel estratégico, táctico u operativo? Y tres, se hace la pregunta consciente de cómo va el desarrollo de las capacidades de la organización. Entonces, un líder trabaja por las capacidades que vamos a desarrollar. Capacidad es una evolución a un concepto de competencia muy individual que se pone de manifiesto de manera colectiva y cooperativa. No me interesa que en esta organización seamos muy buenos en servicio, pues que una persona sea muy buena en servicio, sino que tengamos la capacidad que varias personas, entonces se vuelve pasar de una mirada individual a una mirada colectiva. Entonces el líder desde ahí puede movilizar y trabajarle mucho. Siento que por ahí hay un elemento No, clave. maravilloso, Carlos. Este episodio realmente nos encantó. Creo que da un montón de herramientas para todos, porque como decíamos ahorita, todos llevamos un líder por Ujú. dentro. Entonces, mil gracias por hacer parte de este episodio. Ahora te queremos dar un espacio. Ya nos contaste lo del salmón, pero cómo te pueden encontrar en redes sociales, si quieren ya sea tomar como coach Ujú. en liderazgo, terapia. Sí, Bueno, terapias, mentorías, es súper simple. Por Instagram es como la que más utilizo, @Carlos I de Ignacio, Carlos I Gallego. Y por ahí me encuentran Carlos Ignacio Gallego. Y ahí están mis teléfonos, el contacto. Y ahí programamos mentorías para equipo, personas, grupos, para terapia. El otro año voy a estudiar terapia de grupo. Entonces, si bien yo doy unas clases de intervención de grupo, el otro año tengo una expectativa puesta en terapia grupal. Me parece muy potente, muy bonito. Pero por ahí me pueden encontrar para todo. perfecto. Carlos I Igual Gallego. vamos a poner aquí las Ay, redes gracias. en el video Sí, y en el en post de el Instagram. post también. No, y a ustedes mil gracias por la invitación, me lo disfruté mucho, el tiempo se queda cortico, pudiéramos hablar y conversar y yo digo como, cuando yo entonces me invitaron y empecé a ver todos los episodios y yo hubiera querido participar en este otro, No, pero como podemos hacer sigamos parte conversando. 2, podemos hacer otros Total. podcasts, No, es obviamente. que sí, estaba pensando precisamente en este momento que Ujú. es que hay demasiada tela por cortar. O sea, Sí. no hablamos de motivación, que también es un tema importante. Equipos. Sí, Pero sí, no, total, es que quedan muchos en el tintero, entonces bueno, espero que se vengan otros podcasts, otras conversaciones sí. y bueno, seguimos conversando en redes, mil gracias por la invitación. Bueno, Carlos. Me divertí mucho. Gracias a ti y nos vemos en un próximo episodio de La Vida de un Millennial. Chao, Chao, chao. chao. Chao, gracias.